En una prisión donde la muerte es solo cuestión de tiempo, un hombre distinto a todos los demás está a punto de cruzar esas puertas. Su tamaño impone miedo, su mirada esconde algo que nadie logra explicar, y su llegada marcará para siempre la vida de quienes trabajan ahí. Nadie sabe quién es en realidad ni de dónde viene, pero muy pronto, los guardias que lo vigilan día y noche descubrirán que dentro de este hombre condenado a muerte se esconde un don capaz de desafiar toda lógica, el poder de sanar, de devolver la vida y de sentir el dolor de cada persona que lo rodea como si fuera propio. Por eso, hoy veremos milagros inesperados. La historia comienza mostrando a un gran número de prisioneros trabajando dentro de una cárcel estadounidense. Ahí se presenta a un guardia llamado Paul, quien en ese momento se encuentra en el baño. Mientras orina, se nota mucho dolor en su rostro, pues Paul ha desarrollado una infección en las vías urinarias que hace que orinar le resulte muy doloroso. En ese instante, un compañero toca la puerta del baño y le dice que salga rápido porque está por llegar un nuevo prisionero a la cárcel. Al escuchar esto, Paul logra recomponerse y sale. Afuera, el nuevo prisionero desciende del vehículo que lo trasladó. Otro guardia llamado Percy lo sujeta con fuerza y comienza a llevarlo hacia el interior de la cárcel, repitiendo a gritos que ese prisionero pronto va a morir, porque ha sido condenado a muerte. En realidad, Percy es una persona despreciable, a quien le da gusto ver sufrir a los demás, y siempre busca molestar a los prisioneros. Sin embargo, en esta ocasión, el prisionero al que estaba molestando resulta ser un hombre enorme, de más de 2 metros de altura. Una vez dentro de la cárcel, Paul y los demás guardias quedan impactados al ver la estatura y complexión del nuevo prisionero, ya que es de un tamaño descomunal. Paul le pregunta su nombre, y el prisionero responde que se llama John Coffey. Ahí se revela que, a pesar de su gran tamaño, John es en realidad una persona muy tímida, con una mente parecida a la de un niño de 5 años. El prisionero le pregunta a Paul si en ese lugar apagan las luces por la noche, ya que le tiene miedo a la oscuridad. Paul le responde que no se preocupe, que las luces siempre permanecen encendidas. Paul se dispone entonces a retirarse, pero antes de irse, John le extiende la mano. Al ver esto, todos los guardias se asustan y le advierten a Paul que no se la estreche. Sin embargo, Paul lo hace de todos modos, y John no le hace ningún daño. Al presenciar esto, los guardias comienzan a reír, ya que en un principio habían pensado que John era una persona peligrosa, cuando en realidad resulta ser un hombre muy gentil. Antes de que los guardias se retiren, John dice, llorando, que había intentado con todas sus fuerzas evitarlo, pero que no pudo impedirlo. Paul no logra entender a qué se refiere John con esas palabras. Paul se dirige directamente a su oficina y les comenta a sus compañeros que un hombre que prácticamente no tiene uso de razón ha sido condenado a muerte, y que se trata de alguien completamente simple e inocente. Paul revisa entonces el expediente de John, gracias al cual se conoce el motivo por el que terminó en la cárcel. Según el expediente, 2 niñas pequeñas habían desaparecido repentinamente de una casa. El padre de las niñas, junto con algunos policías y vecinos del pueblo, comienza a buscarlas. Al llegar al bosque encuentran los cuerpos de ambas niñas en los brazos de John Coffey, mientras él repetía a gritos que había intentado con todas sus fuerzas evitarlo, pero que no había podido impedirlo. Todos ahí asumieron entonces que John había sido quien asesinó a las niñas, motivo por el cual fue condenado a muerte por sus homicidios. Al día siguiente, Paul y uno de sus compañeros comienzan a limpiar la silla eléctrica, ya que ese día se le aplicará la pena de muerte a otro prisionero, quien será sentado en esa silla y ejecutado mediante una descarga eléctrica. Ahí se menciona que a esa cárcel solo llegan los prisioneros que ya han sido condenados a muerte. Mientras Paul limpia la silla eléctrica, escucha a alguien reírse afuera. Al salir a ver qué ocurre, descubre que se trata de un compañero suyo riéndose de una rata, ya que ese animal se acerca a los guardias sin ningún temor. El guardia le da a la rata un pequeño pedazo de galleta, y ésta lo toma y se mete directamente en una celda del corredor de la muerte. Al ver esto, los 3 guardias se preocupan pensando que la rata podría hacer un agujero en la cárcel, que después algún prisionero podría agrandar para escapar. Por eso, comienzan a sacar todas las pertenencias de la celda para intentar atrapar a la rata, pero después de sacarlo todo, no logran encontrarla. Al ver esto, los 3 se ríen de sí mismos, pues entre los 3 no pudieron atrapar a una sola rata.
Al día siguiente, la rata vuelve a aparecer frente a ellos, y en esta ocasión Percy también está presente. Uno de los guardias le lanza un pedazo de pan para alimentarla, pero Percy le arroja su bastón con la intención de matarla, aunque la rata logra salvarse. Percy entonces sale corriendo tras ella para intentar matarla, pero la rata no se deja atrapar tan fácilmente, y después de llevarlo en una larga persecución, vuelve a meterse en la misma celda del corredor de la muerte. Al ver esto, Percy se enfurece y comienza a sacar con furia todas las pertenencias de la celda para intentar atrapar a la rata. En ese momento llegan Paul y su compañero, quien le explica a Percy que ellos ya habían hecho exactamente lo mismo el día anterior, pero que al final nunca encontraron a la rata. Percy no le hace caso y saca de todos modos todas las pertenencias de la celda, pero la rata no aparece por ningún lado, así que todo su esfuerzo resulta en vano. Además, ahora tiene que volver a acomodar todo lo que sacó de la celda. Con enojo, Percy comienza a lanzar de vuelta las pertenencias hacia el interior de la celda. Al ver esto, un guardia le explica que los prisioneros se están alterando por todo ese ruido, así que debería devolver las pertenencias con más calma. Al escuchar esto, Percy se molesta y comienza a tratar mal a ese guardia. Al ver la actitud de Percy, lo toma del cuello y lo empuja contra la pared. Percy lo amenaza entonces diciéndole que si intenta lastimarlo, se encargará de que lo despidan. Al oír esto, el guardia lo suelta. En realidad, Percy es sobrino de la esposa del gobernador del pueblo y se aprovecha injustamente de esa posición. Cada vez que alguien es grosero con él, se queja con el gobernador y logra que despidan a esa persona de su trabajo. Por esta razón, todos los guardias procuran mantener distancia con Percy para proteger sus empleos. Al día siguiente, mientras Paul trabajaba, escucha risas provenientes del interior de las celdas de los prisioneros. Cuando Paul y sus compañeros llegan hasta ahí, ven que la rata que habían estado buscando durante varios días está sentada sobre el hombro de un prisionero llamado Delacroix, jugando con él. Delacroix se muestra muy feliz de haber encontrado a la rata y le cuenta al guardia que la ha convertido en su mascota, ya que obedece todas sus órdenes. Para demostrarlo, lanza un carrete a corta distancia y la rata se lo devuelve. Delacroix menciona además que le ha puesto por nombre Señor Jingles a esa rata. Mientras tanto, John, desde una celda cercana, le comenta a Delacroix que su rata es muy inteligente. Poco después, el alcaide de la cárcel llama a Paul a su oficina, y ahí se revela que el alcaide y Paul tienen una buena amistad. El alcaide le informa a Paul que pronto llegará a la cárcel un nuevo prisionero muy peligroso, quien mató a 3 personas mientras cometía un robo. Se necesita entonces aumentar la seguridad de la cárcel. En ese momento, Paul nota que el alcaide se encuentra muy angustiado, así que le pregunta el motivo de su malestar. El alcaide le cuenta que a su esposa le han diagnosticado un tumor cerebral y que pronto va a morir, ya que ese tumor se encuentra ubicado en una parte del cerebro donde no es posible operar. Mientras le cuenta todo esto, el alcaide se muestra muy afectado y le dice a Paul que no sabe cómo va a decirle a su esposa que va a morir. Al día siguiente, Paul se encuentra esperando en la entrada la llegada del nuevo prisionero peligroso, llamado William. Sin embargo, en ese momento, Paul comienza a sentir dolor a causa de su infección urinaria, e incluso le cuesta mantenerse de pie. Al notarlo, John Coffey, desde la celda cercana, lo llama para que se acerque. Pero Paul debe encargarse del nuevo prisionero que está por ingresar, así que no puede acudir con John. Entonces John le dice a Paul que tenga cuidado. Cuando el nuevo prisionero es llevado al interior de la cárcel, de pronto ataca a un guardia. Al ver esto, Paul, a pesar del dolor que sentía, va a ayudar a su compañero. Sin embargo, William le da una patada a Paul justo en la zona donde ya tenía dolor. A causa de esto, Paul cae al suelo y se retuerce de dolor, pero logra reunir fuerzas. Se pone de pie y apunta con su arma al nuevo prisionero. Aún así, William no muestra ninguna intención de soltar al guardia. Mientras tanto, Percy también se encuentra cerca, pero por miedo no se atreve a intervenir. Así se revela que Percy, además de ser una persona despreciable, también es un cobarde. En ese momento llega otro guardia, quien le quita el bastón a Percy y golpea con él a William, logrando liberar al compañero atrapado. Después de esto, meten a William en una celda. Una vez que todo está bajo control, los demás guardias se retiran del lugar. Sin embargo, Paul se queda ahí porque el dolor es demasiado intenso y a causa de esto termina recostándose en el suelo. Justo en ese momento vuelve a escuchar la voz de John Coffey, quien le pide que se acerque porque necesita hacer algo importante por él. Paul logra reponerse un poco y se acerca a la celda de John. En ese instante, John lo toma y lo jala hacia sí, colocando su mano sobre la zona donde Paul tenía la infección.
Paul intenta soltarse, pero John lo sostiene con firmeza. De repente, la luz del foco instalado dentro de la celda comienza a brillar cada vez más, hasta que finalmente el foco estalla. Después de esto, John retira su mano de esa parte del cuerpo de Paul, y este siente que el dolor que tenía hace apenas unos minutos ha desaparecido por completo. Mientras tanto, John comienza a toser fuertemente, y de su boca sale una especie de ceniza extraña que se disuelve en el aire y desaparece. Paul le pregunta qué fue lo que le hizo y cómo es que se sintió mejor de un momento a otro, a lo que John responde que lo ayudó. Después de decir esto, John se queda dormido. Más tarde, cuando Paul va al baño, se da cuenta de que ya no siente ningún dolor al orinar, lo que significa que se ha recuperado por completo. Después de varios meses padeciendo ese malestar, Paul finalmente puede orinar sin dolor y siente un gran alivio. Paul comienza entonces a preguntarse cómo fue que John logró hacer todo eso, ya que lo que los médicos no pudieron lograr, John lo consiguió en un instante. Por esta razón, Paul decide ir directamente con el abogado de John para averiguar más sobre él, pues está convencido de que un hombre tan bueno jamás podría haber matado a una niña, y que seguramente John está siendo culpado injustamente. Al llegar con el abogado, Paul le pregunta quién es realmente John y de dónde viene. El abogado le explica que antes de ese día, nadie había visto nunca a John Coffey, y que la primera vez que lo vieron fue en el bosque, junto a los cuerpos sin vida de las dos niñas. Aparte de eso, nadie sabe quién es John ni de dónde proviene. Al escuchar todo esto, Paul regresa a su casa. Sin embargo, debido a que John lo había curado de su problema urinario, Paul se sentía muy agradecido con él. Por eso, al día siguiente, Paul le lleva a John comida preparada por su propia esposa, la cual John come con mucho gusto. Mientras tanto, William, el prisionero peligroso de la celda cercana, también le pide a Paul que le dé un poco de comida, pero Paul se niega a dársela. Al ver esto, William se enoja y le escupe en la cara a Paul, quien no dice nada y simplemente se retira de ahí. Al día siguiente, cuando Percy pasa frente a la celda de Paul, William lo toma por sorpresa y comienza a ahorcarlo. Al ver esto, Percy se asusta muchísimo, tanto que incluso llega a orinarse encima. Paul logra liberar a Percy apuntando con su arma a William, y después meten a William en la celda del corredor de la muerte. Mientras tanto, Percy se siente muy avergonzado por haberse orinado, por lo que Delacroix comienza a reírse a carcajadas de él, burlándose por lo ocurrido. Al escuchar esto, Percy se molesta mucho y le advierte a Delacroix que definitivamente se vengará de él por esa humillación. Así transcurren los días, hasta que llega el día de la ejecución de Delacroix. Sin embargo, a él no le preocupa tanto su propia muerte como lo que pueda pasarle a su rata, el señor Jingles, pues se pregunta quién cuidará de ella una vez que él ya no esté. Un guardia lo tranquiliza diciéndole que enviarán a la rata a un circo, donde vivirá feliz mostrando su talento a la gente. En ese momento, la rata sale de la celda y comienza a caminar por el pasillo, pero Percy llega y la aplasta con el pie, para después seguir caminando como si nada hubiera pasado. Al ver a su rata muerta, Delacroix comienza a gritar desesperadamente, mientras Percy se muestra feliz al verlo llorar. En realidad, Percy mató a la rata como venganza por la humillación que había sufrido el día anterior. John, desde su celda cercana, observa toda la escena y siente mucha lástima por Delacroix, por lo que le pide a Paul que le traiga la rata y se la ponga en la mano. Paul recoge entonces a la rata sin vida y se la entrega a John, quien la encierra entre sus manos y sopla sobre ella. De repente, una luz comienza a brillar entre sus manos, y al igual que antes, una ceniza vuelve a salir de su boca. Todos los presentes quedan asombrados al ver que, en cuestión de segundos, la rata regresa a la vida y vuelve corriendo con Delacroix. Los guardias quedan completamente desconcertados, sin poder creer lo que acaban de presenciar, preguntándose si en verdad ocurrió o si solo lo imaginaron. Después de esto, Paul se dirige directamente hacia Percy y le dice que es tan débil que ni siquiera pudo matar a una simple rata. Al escuchar esto, Percy responde que no está bromeando y que él mismo aplastó a esa rata con su propio pie y la mató. Al ver que Percy no le cree, Paul le dice que si no confía en su palabra, vaya él mismo a comprobarlo a la celda de Delacroix. Cuando Percy se acerca a la celda, descubre que, en efecto, la rata sigue viva. Mientras tanto, llega el momento de la ejecución de Delacroix, quien es sentado en la silla eléctrica, y en esta ocasión es Percy quien queda a cargo de llevar a cabo la ejecución. En realidad, Percy había hecho una promesa. Si llegaba a estar a cargo de una ejecución,
pediría su traslado de esa cárcel para ir a trabajar a otro lugar, y ya había solicitado un puesto en un hospital psiquiátrico. Normalmente, a la persona que va a ser ejecutada, se le coloca una esponja húmeda sobre la cabeza para que la corriente eléctrica llegue rápidamente a su cerebro y muera de inmediato, evitando así que sufra demasiado. Sin embargo, Percy coloca deliberadamente una esponja seca sobre la cabeza de Delacroix y después se acciona la palanca para aplicarle la descarga. Delacroix comienza entonces a gritar de dolor. En ese momento, Paul se fija en el balde de agua y nota que no hay marcas de humedad alrededor, por lo que comprende que Percy colocó una esponja seca a propósito, lo cual está provocando que Delacroix sufra muchísimo y no muera rápido. Sin embargo, para ese momento, ya es demasiado tarde para que Paul pueda hacer algo al respecto, y después de sufrir durante un buen rato, Delacroix finalmente muere de una manera muy dolorosa. Después de esta dolorosa muerte, Paul toma a Percy con mucha furia y lo amenaza, recordándole que había prometido que, tras llevar a cabo una ejecución, pediría su traslado a otra cárcel para trabajar como guardia en el hospital psiquiátrico, y que ahora debía cumplir su palabra e irse pronto de ahí. Le advierte que, si no se marcha, presentará una queja en su contra, contando que cuando William los atacó, Percy no intentó ayudar a su compañero y se quedó temblando de miedo, por lo que no está capacitado para ser guardia. Además, le dice que también contará que, cuando William lo tomó del cuello, se orinó en los pantalones. Al escuchar esto, Percy accede frente a Paul a marcharse de la cárcel, aunque en el fondo no tiene ninguna intención real de hacerlo. En cuanto Paul se acerca a la celda de John Coffey, se da cuenta de que está llorando. Al preguntarle qué le sucede, John le explica que pudo sentir el dolor de Delacroix, quien sufrió muchísimo, y que el señor Jingles también sintió ese dolor, razón por la cual la rata había huido de ahí. Paul no le dice nada a John, pero al llegar a su casa, no puede evitar llorar mucho, pues la muerte de Delacroix también le había causado un gran pesar. Al día siguiente, sin invitar a Percy, Paul invita a todos sus demás compañeros a desayunar en su casa. Después de conversar un rato durante el desayuno, Paul saca el tema de John Coffey y les recuerda cómo había devuelto a la vida a una rata muerta justo frente a sus ojos. Además, les cuenta que John también curó su infección urinaria. Entonces, Paul va directo al punto y les recuerda que todos saben que la esposa del alcaide está muy enferma y que ningún médico puede curarla porque su tumor cerebral es demasiado grande, por lo que va a morir pronto, motivo por el cual el alcaide se encuentra tan angustiado. Por eso, Paul propone que deberían ayudarlo, ya que hay una sola persona capaz de curar a la esposa del alcaide, John Coffey. Al escuchar esto, todos los compañeros de Paul aceptan ayudar. Entonces planean que, esa misma noche, cuando todos los prisioneros estén dormidos, llevarán a John a la casa del alcaide, procurando que nadie se entere de que un prisionero ha salido de la cárcel. La tarea implicaba un gran riesgo, ya que si los descubrían, podrían perder su trabajo, pero aún así, deciden arriesgarse. Según lo planeado, la noche siguiente introducen algunas botellas de cerveza a la cárcel y comienzan a beber alegremente. En ese momento, William, desde la celda cercana, le pide a Paul que también le dé una cerveza, pero Paul se niega. William insiste varias veces, hasta que finalmente Paul toma un vaso de cerveza, en el cual ya había mezclado un somnífero, y se acerca a la celda de William. Le dice que le dará esa cerveza, pero que a partir de ese momento no debe volver a molestar a nadie. William acepta de inmediato, prometiendo que no causará más problemas. Después de hacerlo esperar un poco más, Paul finalmente le da la cerveza y William la bebe sin dudarlo. Poco después, William cae inconsciente. Tras esto, toman a Percy y lo visten a la fuerza con ropa de prisionero. Le atan las manos y le colocan cintas sobre la boca para que no pueda gritar, y después lo encierran en la celda del corredor de la muerte, de manera que, si alguien pregunta, piensen que John sigue ahí encerrado mientras en realidad lo sacan de la cárcel. Una vez que todo está bajo control, sacan a John de su celda y comienzan a llevarlo hacia la salida. Sin embargo, en ese momento, William recupera el conocimiento y sujeta la mano de John. Al sentir el contacto de William, John comienza a temblar de miedo, como si pudiera percibir lo despreciable que es esa persona. Paul actúa rápido y libera la mano de John del agarre de William, quien vuelve a quedar inconsciente. Al salir de la cárcel, John mira hacia el cielo abierto y se pone muy feliz al ver las estrellas.
Luego arranca un poco de pasto del suelo y comienza a oler la tierra, como si estuviera hablando con ella. Después de subir a John al auto, Paul le pregunta si sabe a dónde lo están llevando, a lo que John responde que van a ayudar a una mujer. Sorprendido, Paul le pregunta cómo es que sabe eso, y John le contesta que ni él mismo sabe cómo lo sabe. Poco después llegan a la casa del alcaide. Este sale de la casa con un arma en mano, pensando que tal vez unos ladrones habían entrado, pero al ver a Paul se tranquiliza. Sin embargo, cuando su mirada se posa sobre John, el alcaide le apunta con el arma, ya que John es un prisionero, y sacarlo de la cárcel de esa manera está totalmente prohibido. Paul le explica entonces que han ido hasta allí para ayudarlo. Después de que Paul le cuenta todo con detalle, el alcaide permite que John entre a la casa, donde su esposa se encontraba recostada en la cama. A causa de su enfermedad, ella había perdido un poco la razón y decía cosas sin sentido. John se acerca entonces a la esposa del alcaide, quien le pregunta cómo se llama. John responde que su nombre es John Coffee, como el café que se toma, aunque se escribe un poco diferente. Luego John acerca su rostro al de ella y de repente todas las luces de la casa comienzan a brillar cada vez más. John absorbe toda la enfermedad del cuerpo de la esposa del alcaide hacia el suyo propio, milagro que es presenciado con sus propios ojos por los 3 guardias y el alcaide. La esposa del alcaide queda completamente sana y él la abraza emocionado. Sin embargo, a diferencia de las otras veces, en esta ocasión no sale ninguna ceniza de la boca de John, lo cual lo deja en muy mal estado. Esto significaba que la enfermedad de la esposa del alcaide había pasado al cuerpo de John. Mientras tanto, ella queda completamente normal y después de descubrir que había estado enferma, no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido. La esposa del alcaide vuelve a preguntarle a John su nombre, pero antes de que él pueda responder, ella misma dice, John Coffee, como el café que se toma, aunque se escribe un poco diferente. Luego se acerca a John y le dice que había tenido un sueño en el que todo estaba muy oscuro, pero que él había llegado como una luz y la había salvado. Antes de que John se vaya, la esposa del alcaide se quita el collar que llevaba puesto, se lo coloca a John y lo abraza. Después de esto, los guardias comienzan a llevar a John de regreso a la cárcel, pero para ese momento su estado se encuentra muy deteriorado. Aún así, logran acomodarlo de vuelta en su celda. Mientras tanto, sacan a Percy de la celda del corredor de la muerte, pero él ya se ha dado cuenta de que sacaron a John de la cárcel. Por eso, Percy les advierte que va a contarle al gobernador del pueblo que lo amarraron y lo encerraron en esa celda, y que además sacaron a John de la cárcel a escondidas. Al escuchar esto, todos los guardias se ponen muy nerviosos, ya que temen perder su trabajo, así que le suplican repetidamente que no presente ninguna queja en su contra. Sin embargo, Percy no les hace caso y comienza a caminar para ir a quejarse con el gobernador. Pero justo cuando Percy pasa frente a la celda de John, este lo toma y lo jala hacia sí. Entonces, a través de su boca, John transfiere la enfermedad de la esposa del alcaide hacia el cuerpo de Percy. A causa de esto, el estado de Percy comienza a empeorar rápidamente. Empieza a tambalearse, pierde el control de sí mismo y se dirige directo hacia la celda de William. Ahí, saca su arma y le dispara, matándolo. Después, él también se desploma y comienza a retorcerse en el suelo. Al ver todo esto, Paul comprende que se trata de obra de John, así que se acerca a él y le pregunta por qué hizo todo eso. John le explica que tanto William como Percy eran hombres muy malos, ya que cuando William lo había tomado de la mano tiempo atrás, había podido sentir toda su maldad. Entonces John le pide a Paul que sostenga su mano, diciéndole que le mostrará todo, para que sepa qué clase de hombre era realmente William. Los demás compañeros le advierten a Paul que no lo haga, pero Paul de todos modos toma la mano de John, y en el instante en que la sostiene, comienza a ver todo lo que John había visto. Así, Paul descubre que el asesinato de las 2 niñas, del cual habían culpado a John, en realidad había sido cometido por William. Por esa razón, John había hecho que Percy matara a William. Al ver esto, Paul comienza a llorar y comprende que John llora todo el tiempo porque puede sentir el dolor de todas las personas. John le dice entonces que eso mismo es lo que ocurre en el mundo entero, y Paul finalmente entiende la enorme cantidad de dolor que John ha estado cargando en su interior. Al día siguiente, el alcaide llega a la cárcel y le informan que William solía atormentar a Percy constantemente, razón por la cual Percy terminó matándolo. Debido a su inestabilidad mental, Percy es internado en el mismo hospital psiquiátrico al que planeaba trasladarse para trabajar como guardia, pero ahora vivirá ahí como paciente.
Mientras tanto, Paul se encuentra muy angustiado, ya que se acerca el día de la ejecución de John, y él sabe perfectamente que es inocente, por lo que no quiere que muera. Además, siente que le debe una gran gratitud. Por eso, al día siguiente, va a verlo y le pregunta si quiere que lo ayude a escapar de la pena de muerte, llevándolo lejos de la cárcel, a un lugar donde nadie pueda encontrarlo jamás. Sin embargo, John no quiere eso. Le dice que ya está cansado de esa libertad, de ver todo el odio que las personas guardan unas contra otras en sus corazones, y que ese sufrimiento lo consume por dentro. Explica que el sufrimiento ajeno lo atraviesa todos los días como si fuera una aguja, y que ya no puede soportarlo más. Por eso, él mismo quiere que le apliquen la pena de muerte para poder liberarse de ese sufrimiento para siempre. Al escuchar esto, Paul le dice a John que no sabe qué le va a decir a Dios, sabiendo que era inocente y sin haber hecho nada para ayudarlo. John le responde que no se trata de que le esté dando la muerte, sino de que lo está ayudando, porque él ya no desea seguir en este mundo. Uno de los compañeros de Paul le pregunta entonces a John si hay algo que puedan hacer por él antes de morir. Después de pensarlo un momento, John pide mucha comida y comenta que hasta ese día nunca había visto una película. Por eso, todos los guardias se reúnen para cumplir su último deseo, mostrándole una película. Finalmente, llega el día de la ejecución. Los guardias llevan a John y lo sientan en la silla eléctrica, frente a la cual se encuentran varias personas, entre ellas los padres de las dos niñas. El padre de las niñas mira a John con mucho odio y le dice palabras muy duras. Paul le pregunta entonces a John si desea decir algo, a lo que él responde que se siente avergonzado por no haber podido salvar a esas dos niñas. Después de esto, un guardia comienza a colocarle una tela negra sobre el rostro, pero John le pide a Paul que no lo haga, ya que le tiene miedo a la oscuridad. Paul accede a su petición. Luego, por última vez, Paul le da la mano a John. A continuación, le colocan una esponja húmeda sobre la cabeza y se acciona la palanca. Así, mientras presencian la muerte de un hombre inocente, todos los guardias no pueden contener las lágrimas, incluido Paul. De esta manera, John muere. Al final de la película, se ve a un anciano viendo la misma película que John había visto como su último deseo dentro de la cárcel. Y ese anciano no es otro más que el propio Paul, quien se emociona profundamente al recordarlo. En realidad, Paul ya tiene 108 años, y su esposa ya ha fallecido. Ahora vive en un asilo de ancianos, donde le cuenta a una de sus amigas toda la historia de John, aunque ella cree que se trata de algo inventado. Paul entonces la lleva hasta una vieja casa de madera, y al entrar llama al señor Jingles. De pronto, esa misma rata a la que Delacroix había puesto ese nombre, aparece frente a ellos, lo que significa que sigue viva hasta el día de hoy. En realidad, cuando Percy la aplastó con el pie, John utilizó su poder para devolverla a la vida, y al hacerlo, una pequeña parte de ese poder quedó dentro de la rata, razón por la cual sigue con vida después de tantos años. De la misma manera, cuando Paul le dio la mano a John justo antes de morir, John también le transmitió una parte de su poder, motivo por el cual Paul, a pesar de tener 108 años, sigue con vida hasta hoy, sin que se sepa cuándo llegará finalmente su hora. Y así, la historia llega a su fin. Espero te haya gustado el video. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.